¿Salimos ya? Estimados oyentes de Radio Santa Cruz, la Fundación IRFA, a través de todas las plataformas y también de nuestra radio, estamos en un segundo programa, Conversaciones en Radio Santa Cruz. La idea es estar próximos, es tocar diversos temas y hoy vamos a hablar un poquito de política, pero vamos a entrar también a la humanidad de nuestros invitados. Tenemos a 2 senadores, pero con una particularidad muy especial. Estamos con el senador Óscar Ortiz, que él es candidato a la presidencia de este país, y también estamos con el senador Edwin Rodríguez. Él también ahora es senador, candidato a la vicepresidencia, así que sin mucha vuelta, yo le doy la bienvenida en una tarde calurosa, noche para muchos en otro lado del continente. Bienvenido a Radio Santa Cruz y a Conversaciones en Radio Santa Cruz. Muchas gracias, feliz año en estos primeros días de enero. Muy contento de estar en este programa de Conversaciones con Radio Santa Cruz, aquí con el senador Edwin Rodríguez, con quienes conformamos este binomio de la Alianza Bolivia Dice No. Y le quiero contar, mire qué buena coincidencia, porque justamente nosotros hemos inaugurado este martes, el 2 de enero, lo que hemos llamado los ciclos de Conversando con Óscar Ortiz, donde vamos a recorrer todo el país y vamos a tener contacto directo con la población, exponiendo nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros programas, pero también recibiendo las preguntas, las sugerencias, incluso los cuestionamientos de los ciudadanos. Tuvimos lunes y martes con los jóvenes, primero en La Paz, después de Cochabamba, y hoy tuvimos una conversación muy interesante con más de 200 mujeres aquí en Santa Cruz. Y no deja de ser una nutriente conversar con las mujeres. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Edwin Rodríguez? Bienvenido a Santa Cruz. Así calurosa lo recibe esta ciudad. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioyentes de Radio Santa Cruz, del programa. Pues un gusto siempre estar en Santa Cruz y acá en la radio. Así que muy contento de estar en Santa Cruz. Que sea bueno este tiempo que vamos a compartir, Conversaciones en Radio Santa Cruz. Voy a aprovechar, nos escuchan en todo el país y bueno, sabemos que usted es de Potosí, entonces hablamos del quechua allá. Aripunia. ¿Cómo se dice? Ay, hoy aprendí y me olvidé. Pero bueno, mándale un saludo a la audiencia en su idioma, por favor, en este idioma. Gracias, Mercedes. Cachun tukuy piscunachus uyarimusawan kichis que hay Radio Santa Cruz Nixta. Cachun alimpuncha y tukuy rankunapaj. Y kusi, ancha kusis rakani que hay Radio Pitarikus Raimanta parlarinapaj rankunao. Y le diría yo en guaraní, ya surupay, y le diría chapié también en bésiro. Y estoy acordándome lo que hoy me enseñaban justo en el programa. Y Mainaya Kazanki, ¿quiere decir? Ya, hermano Mechi Pachis. Bueno, qué gusto tenerlos acá. Entonces me decía que hoy estuvo con muchas mujeres y va a estar en un programa que se tiene por muchos departamentos, reuniéndose con jóvenes, con ciudadanos en este ejercicio democrático que seguramente va a ser un aprendizaje. Estamos hablando con un candidato a la presidencia del país. Así es, estamos muy contentos, Mercedes. Nosotros hemos anunciado oficialmente que ya la campaña hacia las elecciones nacionales para nosotros comenzó este martes 2 de enero, el primer día hábil del año, en La Paz, después dimos Cochabamba, hoy en Santa Cruz. En la próxima semana estamos en Chuquisaca, en Potosí, en el Beni. Y hemos dicho, en Bolivia dice no, queremos una candidatura cercana a la gente, una candidatura del siglo XXI, queremos una nueva forma de hacer política y hoy el siglo XXI nos ofrece nuevas formas de comunicación, nos ofrece nuevas formas, incluso diría, de rendición de cuentas frente a nuestra gente. Y ¿por qué comenzamos con los jóvenes, Mercedes? Porque en Bolivia más del 60% de la población tiene menos de 30 años. Es una inmensa responsabilidad lo que tenemos todos frente a los jóvenes. Hoy con las mujeres también, lamentablemente, y comentábamos, el año se inicia con esta noticia tan triste de 4 feminicidios en tan solo los 4 primeros días del año pasado más de 186 si no me equivoco, y conversábamos justamente que hoy hacer política del siglo XXI implica tratar estos temas. Por un lado, los desafíos que tenemos para atender esas demandas de oportunidades que quieren los jóvenes, esa demanda de modernización, de subir el país al tren del futuro, de meternos de cabeza en el siglo XXI, pero también agendas como la de la mujer, que sabemos que incluso por aspectos culturales que tenemos todavía lamentablemente arraigados en el país,
siempre ha estado, por así decir, en un segundo plano, y peor aún, ha sido objeto y víctima de la violencia. Obviamente se llega al extremo en algunos casos feminicidio, pero también hay las agresiones, hay los abusos, hay las violaciones. Entonces son temas que nosotros creemos que debieran ser los temas que debatamos cuando queremos construir un país hacia adelante. Nosotros decimos, este país, Bolivia, tiene hambre de cambio, no está contento con lo que tenemos. Obviamente amamos a nuestro país, pero sabemos que hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, la democracia. Hoy tenemos una caricatura de democracia, básicamente. Ya votamos, pero si no respetan el voto, bueno, ya no queda eso. No hay una justicia independiente, hay que regenerar la justicia. Tenemos, por así decir, al país enfrascado en disputas que vienen del siglo pasado, o muchas veces enfrentándonos por teorías que vienen del siglo XIX. Yo decía el otro día, a veces cuando uno lo escucha al vicepresidente hablando del enfrentamiento entre los bolivianos, o promoviendo la lucha de clases, o recordando con plata de los bolivianos los 200 años del nacimiento del marxismo, en fin, de Marx. Bueno, todo eso pues huele a naftalina ya, cuando hoy lo que necesitamos es un país que genere oportunidades para que cada boliviano, cada boliviana tenga la oportunidad de aquí en su propio país crecer, progresar, desarrollarse, tener oportunidades, tener lo que se llama movilidad social, que es poder ascender en las condiciones de vida en la sociedad. En eso es lo que nosotros queremos concentrarnos, Mercedes. Estoy pensando en un activista en el oriente boliviano como es Alex Vilca. Él es un indígena que ha estado trabajando hace mucho tiempo y tratando de crear conciencia que estos recursos naturales, por ejemplo, como las reservas del Timnis u otras, sean preservadas, sean respetadas, y en ese transcurso de la vida, como todo ciudadano, ha tenido la oportunidad de ir estudiando, tiene masterados, ha logrado ir a universidades, y de pronto él se quejaba porque decía, no puede ser que no me reconozcan como indígena, siendo que he subido las gradas con todo derecho de cualquier ser humano, es decir, ir subiendo en la vida, aprendiendo, acceder a la educación, acceder a otro nivel que te permite también desarrollar de otra manera la vida, ¿no? Y a veces esas son las contradicciones de pronto que uno encuentra en un país como el nuestro. Pero bueno, usted, don Óscar Ortiz, lo conocimos empresario ya hace muchos años, luego lo vemos incursionando en la política, y hoy con este desafío de llevar adelante un país, y de pronto en la historia Santa Cruz, el oriente boliviano, como que ha tenido tanto y ha dado tanto, pero muchas veces ha sido no vista en toda su magnitud, ¿no? Y de pronto entonces una candidatura desde Santa Cruz en una alianza que vemos que se hace con las plataformas Bolivia Dice No, y además acompañado de don Edwin Rodríguez, un hombre que es de otra región del país, y entonces en esa combinación, ¿cómo vemos esto de enamorar al país, pero no solo con un buen discurso, sino con esto que usted acaba de decir? A ver, ahí esto, cambiemos. Mire, nosotros con Edwin somos de una nueva generación. No hemos sido presidentes ni vicepresidentes antes, ni siquiera hemos sido candidatos a estos cargos. Mientras que prácticamente todos nuestros contendores, por así decir, ya han sido presidentes, y hay uno que no quiere dejar de serlo, que quiere permanecer y prorrogarse para siempre. Por eso es que nosotros creemos que hay que entender que para renovar la política boliviana, para construir un futuro distinto, también hay que tener nuevos políticos, nuevos gobernantes, y cambiar a quienes ya no gobernaron. Pareciera que aquí, para ser presidente, el primer requisito es haber sido presidente antes. Y eso no está bien. Nosotros creemos que no hay que volver a los gobiernos del pasado, ni hay que prorrogar esto que ya es un pasado. Por eso nosotros, justamente aquí, un potosino, un cruceño, un potosino, apostamos a la verdadera unidad, que es la unidad del pueblo boliviano, que es integrarnos en nuestra diferencia, que es unirnos en nuestra diversidad. Esa es la riqueza, que es aceptar del país. Esa riqueza, que, como usted la menciona, esa diversidad, como parte de nuestra fortaleza como nación. Y por eso hablamos nosotros de federalizar las autonomías. Nosotros somos un partido, una alianza, una propuesta, una candidatura que apuesta profundamente a un país autonómico. Y cuando hablamos de federalizar la autonomía, queremos decir
que vamos a aplicar principios del federalismo para fortalecer el desarrollo autonómico. ¿Y ese desarrollo autonómico en qué se tiene que traducir? En servicios públicos de calidad. Y eso tiene que ver con la igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto, Mercedes? En que la educación debe ser buena. ¿Y qué mejor que sea buena si la administración de esa educación está cercana a la gente? Que la salud esté en manos de los municipios, de las gobernaciones, para que, por un lado, ellos estando más cercanos administren mejor los recursos, pero también estando más cercanos a la gente, sean mejor controlados por la población. Lo mismo pasa con, y ahí Edwin le puede explicar, por ejemplo, ellos tienen en Potosí una demanda muy fuerte, incluso gritan Potosí Federal, ¿no?, en las huelgas, porque claro, al final, los recursos naturales que tiene el país, en su mayor parte son administrados por el Estado Nacional. 85% del presupuesto general de la Nación es administrado por el Estado Nacional, por el Gobierno Nacional, y solo 15% por alcaldías, gobernaciones y municipios. Eso muestra que, aunque la Constitución habla de autonomía, el país sigue estando muy descentralizado. Solo le voy a dar un último ejemplo. Centralizado. Perdón, muy centralizado. Le voy a dar un último ejemplo. Hoy el gobierno habla de la salud, pero hace algunos años, ¿no?, cuando aprobaron la ley marco de autonomía, ¿qué hizo el gobierno? Se deshizo de los hospitales, obligó a las gobernaciones a asumirlo, pero se quedó con los recursos. Claro. Imagínense deshacerse de la responsabilidad de quedarse con la plata, para decirlo fácil. Y hoy por política ya quieren asumirlos ellos, ¿no? Y ahora estamos justamente en una jornada muy especial, a ver si se ponen de acuerdo a propósito de este sistema único de salud, que es una propuesta en la que hay ciertas contradicciones evidentemente y todavía están, tratando de convencerse, lo vamos a poder hacer. Todos estamos de acuerdo que hay que cambiar el sistema de salud, por dar un ejemplo, pero el tema es cómo, cuándo, hasta dónde y con qué recursos y cómo. Don Edwin Rodríguez, usted decía, yo al principio, es de Potosí, de pronto hacen esta unión con un cruceño como es don Oscar Ortiz, y uno mira en su experiencia, es senador, es político. ¿Hace cuántos años ya usted está en la política? Gracias, Mercedes. Yo estoy como unos 10 años, por decirlo así, en esta actividad, producto de haber sido ya asambleísta departamental en mi región y ahora ya de senador. Nuestra experiencia política más bien se ha basado en asesoramiento a organizaciones sociales. Hemos sido cofundadores del Consejo Nacional de Ayllos y Marcas del Collasuyo. Yo vengo del norte potosino, de una región muy pobre, si no es la más pobre del país, en el que esta región tiene su propia característica, una región quechua. De hecho, mi primer idioma ha sido el quechua, ya aprendí después el español. Entonces, esta actividad de haber sido dirigente también de algunas organizaciones campesinas, como el Movimiento Sin Tierra de Bolivia, en sus primeros años, cuando tenía unos objetivos y hechos nobles, ya después lo distorsionaron, por supuesto, y lo desnaturalizaron, como en todas las otras instancias de organización social. Pero también vengo de una región en la que hablamos de la educación, Mercedes, donde la educación era y aún sigue siendo precaria. En mi comunidad, por ejemplo, que se llama Actara, dentro de un ayllu que se llama Caña, en el municipio de Tinguipaya, solo había hasta tercero básico, tercero de primaria. Como en muchos otros lugares. Las escuelitas eran hechas de barrito, nuestros asientos eran de adobe. Yo tuve que emigrar junto a mi madre, a mi padre, a la ciudad de Potosí, porque ya no había más cursos. Entonces me formé ya en la ciudad, salí bachiller, y por supuesto que después, entrando a la universidad, yo actualmente soy ingeniero agrónomo. Después estudié también Derecho, y nos seguimos superando con algunos posgrados, incluso una maestría, y eso nos permitió mejorar nuestra visión
y nuestro servicio como buen funcionario público cuando nos tocó también cumplir esta responsabilidad. Y hoy, con esa experiencia, hoy con esa visión, con ese sentimiento, porque nadie puede entender fácilmente la diversidad de nuestro país, mucho menos la pobreza, la necesidad en la que nos encontramos muchísimos, no la mayoría de los ciudadanos bolivianos, si es que no lo hemos vivido en carne propia, pero además si no tenemos la capacidad y la capacitación necesaria para solucionar precisamente estos ámbitos. No es suficiente ser luchador sindical, no es suficiente ser luchador social, sino hoy la historia, el siglo XXI nos está solicitando, nos está pidiendo las futuras generaciones que además de ser un reivindicador inclaudicable de nuestras necesidades, de nuestros intereses, como sociedad, como región, como sector, pues también tengamos la capacidad, el entrenamiento, la destreza, el conocimiento científico inclusive de poder desarrollar las soluciones. Y eso es la capacidad académica, y creo que ese complemento hoy en este siglo es necesario. Y eso le planteamos al país. ¿Quién más que conoce la necesidad, la pobreza y todas estas cosas que suceden en la vida cotidiana de la mayoría del pueblo boliviano? Si es que no vivimos esa realidad, no la vamos a entender fácilmente, Mercedes, y por eso estamos acá con ese compromiso. No, y ese complemento al que usted se refiere es tan necesario, es tan básico, y al otro lado siempre uno piensa a veces desde lo académico, cómo recogemos la experiencia, la vivencia y también la sabiduría que se tiene desde el pueblo indígena, desde la pobreza, desde el pueblo, ¿no? Pero en esa condición de ver cómo nos igualamos para poder vivir todos en igualdad de oportunidades. Estamos en conversaciones de Radio Santa Cruz. Ahora tenemos como invitado, son senadores todavía ellos, pero candidatos también ya, don Óscar Ortiz, candidato a la presidencia, don Edwin Rodríguez, candidato a la vicepresidencia, uno cruceño, otro potosino. Lo sentimos en el tono de la voz, los sentimos en el encaje. Esa es Bolivia, somos diversos, somos un país que deberíamos aprovechar esa riqueza. Y yo le preguntaba, don Óscar Ortiz, en este encuentro de juntar culturas y de proponerle al país una opción, seguramente ustedes se encuentran con muchos tropezones. ¿Qué hace que un político determine de que sí es posible llegar a la presidencia, cuando sabemos que hay condiciones desventajosas como en muchas otras, ¿no? Gracias, Mercedes. Al fin es oposición. Yo creo que eso es lo que nos da a nosotros, por un lado, la credibilidad, y por otro lado también nos da la posibilidad de generarle una confianza al elector que quiere un cambio. Nosotros somos una nueva generación, no hemos tenido estos cargos antes, ni siquiera hemos sido candidatos a estos cargos antes, pero tenemos experiencia. Todos estos años, como usted dice, hemos estado defendiendo la democracia. Hemos enfrentado a un gobierno que ha detentado prácticamente el poder casi total, por lo menos en el ámbito nacional. A un gobierno con un partido que, en mi opinión, no cree en la democracia, aunque haya llegado gracias a ella al poder. Y por lo tanto ejerce ese poder de forma abusiva, autoritaria. Yo le decía, hoy tenemos una caricatura de la democracia. Y por eso nosotros tenemos la convicción, primero, y por eso nos llamamos Bolivia Dice No, de que defendiendo el voto del 29F, defendiendo ese no que nos ha unido, que nos ha integrado a toda esta generación, que hasta la podríamos llamar la generación del no, que es una nueva generación que lucha por la democracia, que es necesario que esta lucha que hemos venido haciendo en este momento, entre quienes apoyamos el no, entre quienes hoy ya somos una mayoría en el país que queremos un cambio, no solo un cambio de gobierno. Nosotros decimos, el proceso de cambio fracasó, yo creo que ya nadie lo discute. Y si el proceso de cambio fracasó, lo que necesitamos es un cambio de proceso. ¿Y qué significa eso? Nosotros, por ejemplo, reivindicamos el republicanismo democrático. Sí. La república no es un nombre, es un sistema de gobierno en el cual el poder está limitado, el poder está distribuido. Nosotros decimos, se necesita un nuevo tipo de presidencialismo. Hoy en el conversatorio con las mujeres decíamos, tenemos algunos que se consideran el Estado, otros que se consideran la ciudadanía,
pero más se parecen a reyes soles que a servidores públicos. Nosotros queremos el otro concepto, el de servicios públicos. No queremos esos presidentes lejanos, algunos lejanos desde los helicópteros que ya ni transitan por las calles, en el Palacio de Gobierno que está al frente de nuestra oficina en el Senado. Todo el tiempo escuchamos el helicóptero que viene y el presidente ni anda por las calles. Y hay otros que miran lejano al pueblo desde una especie de pose aristocrática. No, por eso nosotros queremos esta campaña tan cercana a la gente. Y cuando seamos gobierno, justamente queremos regenerar la democracia, reconstruyendo ese republicanismo, o construyéndolo, porque quizás nunca lo tuvimos de la mejor manera en el país, donde los presidentes sean servidores públicos, donde respeten, por ejemplo, si un alcalde o un gobernador es de otro partido y no traten de tumbarlo, de perseguirlo, de encarcelarlo para lo que perdieron en el voto, ganarlo a la ayuda de los jueces, o donde la justicia sea independiente. Esas son las cosas que nos motivan. Y lo otro es que ya prácticamente vamos a cumplir 20 años de este siglo XXI. No podemos seguir perdiendo el siglo XXI. Todos nosotros lo que nos queda de vida es este siglo y queremos realmente llevar al país a la modernidad que todos anhelamos. Me quedaré con esa frase, no podemos perder este siglo XXI en el supuesto de que vengan las elecciones, no se logre ganar estas elecciones. ¿Cree usted como político y en esa experiencia ambos de que tener ya no esa mayoría absoluta en el Parlamento cambiaría también este proceso? Mire, primero, obviamente, nosotros nos hemos metido para ganar y vamos a buscar convencer a la ciudadanía de que somos quienes le damos la garantía de generar un cambio de verdad. No vamos a ir a maquillar lo que se hace actualmente. Nosotros hemos demostrado que estamos aquí por convicciones y no por ambiciones. Y somos un proyecto como demócratas que es nuevo. El proyecto se presenta en diciembre de 2013, lo habíamos trabajado desde 2010-2013, recorrimos todo el país. Ahí fue, por ejemplo, donde nos encontramos con Edwin, otros compañeros de Potosí que venían del movimiento originario, del MOP, y así fue en todos los departamentos. Hoy tenemos un partido que está estructurado en 200 municipios, que ha llevado 350.000 militantes inscritos al Tribunal Supremo Electoral. Estamos reclamando hoy porque nos han depurado 100.000 y no han dicho por qué. A pesar de todo, nos han tenido que reconocer 250.000 y nosotros no andamos por ahí ni obligando a la gente ni ofreciendo cargos o espacios en el gobierno porque estamos en oposición. Son gente que ha venido a apoyarnos de verdad. Tenemos 15.000 dirigentes demócratas en estos 200 municipios. Nos faltan todavía muchos municipios. Perdón que le corte, y en este sentido de tener todo este apoyo también se ha conocido que para las primarias, digamos, se va a cumplir la formalidad. ¿No sería más bien mostrar esa votación, ese apoyo? Fue algo que discutimos, pero nosotros fuimos los primeros en denunciar, antes que se apruebe la ley, de que estas primarias estaban siendo distorsionadas, manipuladas, para darle una falsa legalidad, una legalidad tramposa a dos candidaturas inconstitucionales, la de Evo Morales y García Linera. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es ser coherentes. También votamos nosotros no a esta ley cuando llegó al Senado. Nos opusimos a esta ley porque fuimos coherentes con esa denuncia. Claro. Entonces, lo que hemos dicho, nosotros, por ejemplo, todo este recorrido que ya hemos comenzado y que no paramos, son 300 días, calculamos, no sabemos exactamente la fecha de las elecciones, pero más o menos estos 10 meses, estos 300 días, vamos a recorrer todo el país. No estamos haciendo campaña para las primarias, estamos haciendo campaña para las nacionales. Que finalmente y no podemos perder un solo día en llegar a la gente con nuestra propuesta. También, como usted decía, todo lo que aprendemos escuchando a la gente. Pero bueno, no se va a hacer campaña para las primarias, pero van a asistir habrá un número mínimo de votos para garantizar el formalismo de que podamos estar en las elecciones nacionales, pero hemos dicho, incluso vamos a recomendar a nuestra militancia que no vaya a votar para no caer en lo que está buscando el MAS, que es darle una falsa legalidad o una falsa legitimidad a lo que buscan sea una nueva ratificación de estas dos candidaturas que en nuestra posición son dos candidaturas que atentan contra la democracia boliviana porque desconocen la Constitución, desconocen el voto del 29F y por lo tanto nos están conduciendo a algo muy grave que en los términos de la OEA se llama la alteración del orden constitucional, que significa cuando un presidente gobierna fuera de la Constitución. Antes lo hacían los militares. No me haga acuerdo de Antes lo hacían los militares. Hoy es una situación más especial, quizás menos clara,
de gobiernos que, habiendo sido electos en el marco de la Constitución, después se apartan de ella. No va a, están analizando así en perspectiva, no va a haber ningún motivo para dar si es que no se logra ese mínimo que dice que debe haber de votación en las primarias. No se establece ningún mínimo. Entonces no se establece ningún mínimo en la norma. Concentrados en lo que va a significar más bien las elecciones nacionales, sí. Eso está clarísimo, y está también muy claro que van a recorrer el país, y seguramente esa experiencia va a ser muy vital y muy fuerte para ustedes, ¿no? Porque somos tan diversos y hay realidades tan distintas, ¿no? Creo que va a ser también oportuno, ya estas son las conversaciones en Radio Santa Cruz, se pasa el tiempo volando, ¿no? Para en otra nos encontraremos, pero yo le decía, en cualquier circunstancia políticamente, en esa opinión, cambiaría el rumbo del país cuando la conformación del Parlamento cambie y no hay esa absoluta mayoría de iglesia. ¿Cambiaría algo? Bueno, cambiaría, pero antes de esa situación nosotros queremos poner en la situación de ganar. Es más, yo le digo que gane, ya. Y además, y 6 meses después, yo lo que trataba de explicarle es que nosotros somos un verdadero proyecto nacional, Mercedes. Con Edwin somos los únicos candidatos que estamos yendo por nuestro propio partido. Los otros están yendo por siglas prestadas. Eso no es serio. Eso no muestra un compromiso a largo plazo. ¿Y qué significa esto? Que no solo queremos ganar el gobierno nacional, 6 meses después vamos a competir en todas las alcaldías del país, en las gobernaciones. Y lo que queremos entonces es ese cambio, hacerlo en todos los niveles de gobierno y trabajar de forma conjunta para desarrollar el país, para que en el marco de las autonomías que reclaman los distintos departamentos, Edwin es agrónomo. Pero obviamente la agricultura que se hace en Potosí no es la misma agricultura que se hace en Santa Cruz. Cada uno administrará sus recursos en función de su propia necesidad, claro, y su propia realidad. Y por eso cada territorio tiene su realidad, y el que está cerca cuida lo que tiene, y bueno, con una visión también de unidad con el país. Pero somos tan diferentes, nuestra geografía, nuestro modo de hablar, nuestra cultura, pero hasta la generación de los recursos, hasta la forma de trabajar, somos distintos, ¿no? Y más bien hay que sacarle valor a ello. Me encantaría seguir en estas conversaciones de Radio Santa Cruz, pero el tiempo se nos está yendo. Vamos a tener la oportunidad de volvernos a encontrar, quizá profundizar los temas, y quizá la respuesta que no me quiso dar usted, si hay en el Parlamento ya no una mayoría absoluta, cambiaría la historia, porque ahora hay una mayoría absoluta y que no permite muchas veces poner sobre la mesa otras ideas y decir, bueno, también hay este otro lado de la luna, porque es así, ustedes son políticos, están ahí, pueden proponer cosas muy buenas, pero si no tienen el apoyo, eso queda ahí, ¿sí o no? Es así en política. Así es, pero queremos cambiar la historia, claro, y la mejor forma es ganando el gobierno. Esa mente positiva está bienísimo. Le agradecemos muchísimo, don Edwin Rodríguez, le deseamos suerte, ojalá y pueda conocer más el país, conocernos mucho más a los del Oriente y nosotros a la vez, y don Óscar Ortiz, que sean jornadas y días, 361 días tiene por delante para trabajar. No está exactamente definida la fecha, pero vamos a trabajar hasta el último día que la ley nos permita. Bueno, que sí, les agradecemos muchísimo. Conversaciones en Radio Santa Cruz, y les agradecemos muchísimo a ustedes por esta compañía. Muchísimas gracias.